Bienvenidos todos y todas a este encuentro especialísimo en la Librería Alberti. Estamos aquí para recibir a Julian Barnes. Welcome, Mr. Barnes. Bienvenido a la Librería Alberti, bienvenido a Madrid. Sabemos que no ha viajado mucho en los últimos tiempos después de la crisis del COVID y que es un auténtico acontecimiento tenerlo aquí esta tarde, en esta librería, en la Librería Alberti. Y por eso hemos hecho este encuentro que hemos querido que sea pues, más íntimo, más directo, más personal que otros que hacemos habitualmente, ¿no? Por eso ha sido las reservas, por eso ha sido, en fin, el cuidado con el que estamos preparando este camino a los 50 años, porque la Librería Alberti cumplirá 50 años en el año 2025, no nos queda nada prácticamente. Y cuando me llamó XESÚS Fraga, amigo, periodista, escritor, Premio Nacional de Literatura, con su maravilloso libro Virtudes y Misterios en el año 21, ¿no? Cuando me llamó hace unos meses para decirme Julian Barnes quiere ir a Madrid. Lo habíamos hablado hacía tiempo, ellos tienen muy buena relación como traductor, que es de la obra de Julian Barnes a la lengua gallega, y como conocedor y por su relación personal y su amistad. Y habíamos hablado hacía tiempo de la posibilidad remota de que Julian Barnes viniera a la Librería Alberti. Sabía que era muy difícil, pero aquí está. Aquí está. Lo hemos preparado todo el equipo de la librería. Llevamos estos meses conjuntamente con XESÚS y con Nikki también. Nikki, la agente literaria que desde Londres nos ponía en contacto con Julian para hacer posible esta felicidad de esta tarde y que va a quedar para siempre en nuestra memoria, en nuestro recuerdo. Hemos empezado un camino que nos lleva hacia el medio siglo de vida, de existencia, de lecturas y sobre todo de amistad. La llave mágica de este encuentro es gracias a la amistad. Es la amistad de XESÚS con Julian, la amistad, espero que nuestra también, la amistad que se ha forjado aquí por los libros, por los encuentros, por las citas en la Feria del Libro, por todos esos momentos en los que parece que todo pasa muy rápido, chit-chap, pero los libros son muy importantes, ¿no? Y al final es lo que nos queda siempre. El libro es siempre lo que queda. Así que, bueno, podíamos empezar hablando un poco de la carrera literaria de Julian Barnes, pero empezó publicando su primera novela en el año 81 con Metroland. Creo que hace el 15, el número 15, su novela número 15. No lleva la cuenta. Ha publicado su último libro, está recientemente traducido en España, Elizabeth Finch, y desde aquí cualquier libro de Julian Barnes es muy recomendable, pero Elizabeth Finch, bueno, pues es un golpe de maestría en el que aborda las cuestiones que a él le importan siempre, porque al final es un escritor, es un narrador de ideas y es la cultura y la civilización, ¿no? La educación, la memoria, el amor, el recuerdo, cuestiones que para todos son el pilar y la base de nuestras vidas. Quería agradecerle también a Alejandro Vergara, que va a llegar ahora, que es el conservador jefe del Museo del Prado, porque también el señor Barnes, una de las cosas que quería hacer aquí en Madrid es tener un encuentro especial. Él va a venir también. Y bueno, un recuerdo también muy especial a Jorge Ralde,
el editor durante 30 años del Julian Barnes. Desde aquí le mandamos un gran abrazo. Le hubiera gustado muchísimo estar también con nosotros, con Silvia Sesé, que es la editora en la actualidad, pero ninguno de los dos podía venir. Bueno, lo importante es escucharle a él y escuchar sobre todo esta charla que vamos a tener. Jesús conoce muy bien la obra de Julian Barnes por lo que comentaba anteriormente y va a hacer también la traducción, es decir, es un doble esfuerzo. No solamente va a hacer la entrevista y la conversación, sino que también va a traducir. A lo mejor esto nos ralentiza un poco, pero estamos a gusto, tenemos botellas de vino para poder empezar a celebrar este camino a los 50 años de la Librería Alberti. Así que tenemos toda la noche. Cerramos la puerta ahora de la librería. Y tenemos toda la noche para estar hasta que quiera el señor Barnes. Muchísimas gracias y yo os pido un gran aplauso. Un gran aplauso para Julian Barnes. This is real. Is that live? Yes, it is. Take care with what you say. Bueno, pues muchísimas gracias por tanto calor humano y literario. Es verdad, yo no sé si son 15 novelas, porque ya tampoco se me da muy bien llevar la cuenta, pero sí sé que también tiene relatos, ensayo, algunos libros entre mis favoritos que todavía no están traducidos al español, Letters from London, que recoge sus crónicas de cuando escribía en el New Yorker, a principios de los años 90, pues es un libro que, si no me falla la memoria, no está todavía en el catálogo de Anagrama, a ver si pues en algún momento se incorpora. Y es un libro delicioso de leer, además por la introducción en la que cuenta cómo trabajan los fact-checkers del New Yorker y la relación tan peculiar que establecen, ¿no? Para mí hay un libro que tiene un valor emocional de todos los suyos, que es Azar y George, porque fue el primer libro suyo que traduje. Y lo traduje durante un periodo en el que yo interrumpí mi trabajo en La Voz de Galicia como periodista, porque acababa de nacer mi primer hijo, Daniel. Entonces me quedé en casa 2 o 3 meses y durante ese tiempo traduje el libro, ¿no? Entonces, para mí es un momento feliz que está ligado a un momento crucial, ¿no?, de mi biografía, y para siempre va a estar ligado con las palabras de ese libro. Luego, cuando nació Leda, repetí la operación y traduje Lolita de Nabokov. Pero en ese caso no pude tener el privilegio de la amistad que al final entablé con Julian, ¿no? Porque primero hablamos de las dudas, de la traducción, y luego pues lo visité en su casa y con una taza de té y un bizcocho que había cocinado él mismo, pues hicimos una entrevista y tuvimos una charla muy, muy agradable que, digamos, que cimentó, ¿no?, esa relación posterior. Yo creo que todos los que estáis aquí seguramente tenéis algún libro preferido. A lo mejor hay algunos que todavía os quedan por leer. Yo os animo a que hoy es un buen momento para ir ampliando vuestro repertorio de lecturas de Julian, porque además veréis en la charla de hoy cómo son libros muy distintos entre sí, aunque algunos tienen como ciertas rimas y semejanzas, pero que son la obra de alguien que está en plena posesión del uso de las ideas, como decía Lola, y sobre todo de la capacidad expresiva de la palabra y su capacidad para conmovernos y para provocarnos. En un mundo contrafactual, a lo mejor esos libros no existirían, porque según confiesa el propio Julian en la introducción de esta edición conmemorativa de su primer libro, Metroland, podría haber sido muy posible que no hubiese ni este libro ni otros, ¿no? Y es lo que nos va a dar pie a comenzar esta charla, ¿no? En esa introducción, y lo digo en inglés y luego lo traduzco ya para que él entre en la conversación, la primera frase, él confiesa:
I was an unconfident and late arriving first novelist. Fui un primer novelista que llegó tarde y además no tenía confianza en mis posibilidades, ¿no? Dice que llevaba a los 34 años trabajando en esta obra entre 7 y 8 años y que lo había dejado en un cajón, en barbecho, durante mucho tiempo, ¿no? Y que además tenía miedo de que, bueno, que una vez acabado este libro no le llegasen nuevas ideas, ¿no? para escribir nuevas historias. So that's one thing that surprises us after those 15 novels, that during the long period you worked on your first novel, you confess that you didn't have the self-confidence to think that you could finish it, or even think that the well of inspiration and ideas would have gone dry. So in a counterfactual universe, maybe we would have a Julian working at the New Statesman, or working as a lexicographer, or maybe at Oxford, but not the Julian writer that we know now. Well, that might have been better. Quizá habría sido mejor. Thank you for those very generous words of introduction, which I did not, of course, understand. but you often understand tone, even if you don't understand words. Dice, da las gracias por las palabras tan generosas de introducción que prácticamente no entendió. Ahí se explica la generosidad, pero que el tono transmite lo que él quería entender. Yes, it's true what I wrote in that later edition of Metroland. But no one, it's very rare, I think, for someone to know from a young age that they want to be a writer, that they are chosen to be a writer. I mean, in Britain, there are one or two writers whose parents were writers, you know, like Martin Amis and Kingsley Amis. Anthony Trollope, the 19th century novelist, his mother, Fanny Trollope, was a novelist and a traveller and a travel writer. But on the whole, if you look at your parents, not many of them are novelists, very few. And so, you know, when I was 10, I went down and watched the trains go by. I wanted to be an engine driver, but I thought other people were engine drivers, not me. And when I was 15, I was reading books and loved them, but I thought other people wrote books and not me. Do you want to translate that? Yes. And then I'll go on. Claro, dice que la mayoría de los chicos cuando tienen entre 10, 14 años no sueñan con ser novelistas. Y además en Inglaterra, en el tiempo en el que él tenía esa edad, la mayoría de los escritores que empezaban a publicar eran a su vez hijos o familiares de otros escritores, y ha puesto el caso de Martin Amis, hijo de Kingsley Amis, o el del escritor del siglo XIX, Anthony Trollope, cuya madre, Fanny, era también escritora y cultivaba el género de la literatura de viajes. Que los niños a los 10 años ven profesiones, pero no se ven a ellos mismos en ese papel. Él dice que cuando era niño veía pasar los trenes, pero nunca se imaginaba como un maquinista, porque pensaba que eso era un oficio que hacían otras personas, ¿no? Y lo mismo pasaba con los libros que leía, que amaba y que adoraba, pero pensaba que escribir libros era algo que otra gente hacía y no alguien como él. So when I left university, I worked for 3 years on the Oxford English Dictionary. And then I started working a little as a journalist. And part of me thought I would like to write a novel. I didn't think I want to be a novelist. That was too grand an ambition. I want to try and write a novel. And it took me 7 or 8 years because I had no self-confidence. I had no idea. I think all the novels I had read when I was growing up, you think, why should anyone have the right to add to this enormous mountain of fiction that is there already? Why would anyone want to read something I had to say when they can read Flaubert instead, and so on? So I sort of started out, and I finished it 4 or 5 years, and I showed it to I only had 2 writer friends, and they were both poets. And the only words of advice I have to any young fiction writer here are,
don't take the advice of poets. The first one said, and I'm still friends with both of them, I have to say. The first one said, I think you should put it in a drawer for a year and you will feel quite differently about it. And the second one said, I think you need to put in a masturbation scene and reread David Copperfield. Now, that was difficult because I had never read David Copperfield in the first place, so it was very difficult to reread it. And I didn't put in a masturbation scene. So all that proves is that don't take the advice of poets and at the same time have some sort of sense of stubbornness at what you're doing. Después de dejar la Universidad de Oxford, trabajó 3 años como lexicógrafo en un diccionario. También hacía periodismo y no aspiraba a convertirse en novelista, pero sí a escribir una novela, ¿no? A ver si era capaz de cumplir con ese reto de escribir una novela. Le dedicó entre 7 y 8 años, con muchas dudas, muchas incertidumbres, y cuando acabó ese trabajo se lo enseñó a 2 amigos, que dice que siguen siendo sus amigos, ¿no? Y que los dos son poetas. Y el consejo que le dieron fue... guárdalo en un cajón, déjalo un año y luego vuelve a él. Y el otro amigo le dijo, tienes que incluir una escena de una masturbación y tienes que releer a David Copperfield. Y él dice que era muy difícil hacer eso porque no había leído a David Copperfield en primer lugar, con lo cual no podía releerlo. Y por supuesto no puso una escena de masturbación. La moraleja de todo esto es no le hagas caso a tus amigos escritores, sobre todo si son poetas. And then finally, the book went into the publisher, and this here is a special edition done for I think the 30th anniversary of it. Mm-hmm. And at the back there are documents connected to the book, and 2 of these documents, which I knew about one of them but not both of them, are the readers' reports on the novel when it was sent into the publishers. And both these specialist readers said, I think we ought to turn down this novel. Lo que tiene esta edición especial conmemorativa es que incluye al final pues, textos relacionados con la gestación del libro, entre ellos los informes de lectura de las editoriales, ¿no? Con esos lectores profesionales que tenían, que coincidieron ambos en decir, esta novela no es publicable, deberíamos pasar. Fortunately, I had a publisher, my editor, who had just moved to the publishing house, and she asked to see it. And she made various suggestions for changes, but then she got it published. And after that, I just started writing novels. Por suerte para él, acababa de llegar una nueva editora con la que tenía relación de amistad y quiso ver el manuscrito, sugirió unos cambios, Julian los incorporó y al final se publicó el libro y desde entonces no ha dejado de publicar novelas. So what happens? Sorry. So when people ask me, as they sometimes do you ever suffer from writer's block? I say yes, but I had it before I began, and that's the best way round. Claro, le pregunta muchas veces si alguna vez ha sufrido bloqueos creativos y dice que sí, pero que los tuvo antes de empezar. Así que es lo mejor, que te los quites de encima lo antes posible, ¿no? And in a way, the novel gave you the confidence to keep on writing. That fears you had that the well would have dried didn't work out that way. So what happened? Why did the publication of Metroland give you the confidence to then publish Staring at the Sun and then Flaubert's Parrot, ¿no? ¿Qué fue lo que hizo que esta novela le diese esa confianza como para seguir escribiendo cuando en un primer momento pensaba que solo llevaba una novela dentro y que no habría más? Well, it's off. Is that right, number 3? Is that okay? I touched the bottom. Hola, sí. Okay. What was I saying? Why the publication of Metroland gives you the confidence to keep on writing? And yes, as I said before, I was a novelist. I was a journalist, and it's often assumed that journalism is the enemy of literature.
that it takes all your energy and it gives you an income, and then there's this, you might write a novel, but you wouldn't make any money, and you wouldn't be any good at it. I always found one of the good things about journalism was that you wrote something, it was published, and the next day someone said something about it, that you actually got an echo back, you got a reply to what you had written. And that sort of encouraged me, that sort of knowing that there was a response out there. And so when I wrote my first novel, and like all novels, it got some good reviews and some indifferent reviews and one or two bad reviews. But that's what you learn to expect. But because there are enough people being nice about it, I thought, oh, I'm not going to give up because of the ones who didn't like it. Dice que muchas veces se da por sentado que el periodismo y la literatura son antagónicos, el uno es el enemigo de la otra, que el periodismo te quita mucho tiempo, te quita energías, pero a cambio te da un salario, pero que no te permite escribir. Y en cambio él le ve una ventaja, que es que tú escribes con un ritmo frecuente y tienes una respuesta inmediata a lo que has escrito, ¿no? Y que eso de alguna forma prepara el terreno para cuando publicas un libro, recibes una serie de críticas, que algunas son buenas, otras son tibias, y hay algunas que no son buenas, pero que ya estás, lo asumes, ¿no? Ya estás en ese esquema mental para estar receptivo a ello. And also, I think of the French phrase, l'appétit vient en mangeant, appetite comes with eating. And it's rather similar with books. You know, you write one and you have a hunger to write another one. And then you do. And until the point when someone says, you can't do it anymore. You're repeating yourself, you know. Come up with something original. No, that's no. Till someone, you just carry on. And fortunately, you know, I've been very lucky in my career, and one sign of luck is that all my books from the beginning are still in print 40 years later, and I'm very grateful for that. Most novelists earn small amounts of money. I think also I happen to arrive at a time when literature in Britain was becoming sexy, and you know, young writers were looked upon as nothing like actors, but I mean a bit more than school teachers, you know. And this was clear. My great friend Jorge Heralde, when he had a group of us, and he invented the phrase "the dream team," which I thought was a wonderful piece of publicity and self-publicity, and must have annoyed the hell out of all the other Spanish publishers. So there's the luck of when you come along, and also who's around. It's like, I don't know if it's the case in Spain, probably not, but in Britain, if there's a town which has no restaurant and one restaurant that's nice comes along, often that leads to 5 or 6 restaurants being around. And I happened to be at the time when there were, you know, 5 or 6 or 10 youngish novelists who everyone was interested in. So there's that part is luck as well. Bueno, él se considera muy afortunado en su carrera porque todos los libros que ha publicado 40 años después, ¿no? En una carrera de 40 años, no se han descatalogado, siguen como títulos vivos, ¿no? Pero dice que, apelando a esa frase francesa, ¿no? De que el apetito se abre comiendo, pues que cuanto más escribes, más apetito tienes, ¿no? por seguir escribiendo. Y que ha sido muy afortunado también porque él aterrizó como autor publicado en un momento en el que las cosas empezaban a cambiar en el Reino Unido, que se empezaba a ver a los escritores, ¿no? La literatura como algo sexy, no como gente del cine, pero sí un nivel un poquito más que simples maestros de escuela, ¿no? Y que ahí Jorge Heralde hizo una gran operación de marketing y de autopublicidad, bautizando a un grupo de escritores ingleses como el Dream Team, y dice que seguramente el resto de los editores españoles, pues bueno, que no les sentaría demasiado bien, ¿no? Pero que esto le recuerda, ¿no? a algo que a veces ocurre en Inglaterra, que cuando hay un pueblo sin un buen restaurante y de repente abre uno
que se sale de la media, pues eso parece que inspira y propicia que haya otros establecimientos que abran en su entorno, ¿no? Y entonces se forma una pequeña constelación. Bueno, y creo que es un poco lo que pasó con ellos, ¿no? The granta list was important in that marketing operation as well. It gave you visibility, it created a generation. How did that mark your career, and how have you seen that best of young novelists along the generations now that it's more inclusive and more open to other writers from, you know, it's not just old white men? Well, speaking as an old white man, when we're talking about the Granta list of 1983, which was invented by a man called Bill Buford, who happened to edit a magazine called Granta, and he happened to be incredibly self-promoting, and he got a lot of publicity for it, which resulted in, you know, Lord Snowdon taking a photograph of the best of young British novelists. And it's not true that the list was not inclusive. The list, the current list, which came out this year, is much less inclusive than our list. You know, it wasn't just white men. There were more white men than white women. That's true. But there were also 4 writers of color. There was Kazuo Ishiguro. So it was a kind of and Rushdie and so on. And it was a list which also made people think that British literature was also international literature. It wasn't just people from the suburbs writing about how unhappy they were and things like that. I mean, all the best novelists before our generation had often gone out into the world and lived out there, and you know, but they were by themselves. You know, Graham Greene was here, and someone else was over there in their travels. Lawrence Durrell, for example. But we were diverse in the sense of, you know, Rushdie's phrase is "the empire strikes back," and so there were writers of different ethnicities who were living in Britain and were British. So I would defend that list as actually very inclusive, and on top of which, it's annoyed the hell out of all the other subsequent lists. And every so often someone says, it's really terrible, those guys and those women who are on that list, they've just sat on the top, sat on our heads and kept us down. And that's what we're going to go on doing. Le preguntaba por la famosa lista, ¿no?, de los mejores autores británicos elegidos por la revista Granta, que se inauguró en 1983 con una lista en la que figuraban, entre otros, Julian, y cómo esa lista se ha ido repitiendo cíclicamente cada 10 años y bueno, pues muchas veces se oyen críticas, ¿no?, de que esas primeras listas no eran muy inclusivas, que ahora representan una mayor diversidad del panorama literario, y él sostiene la opinión contraria, que la última lista cree que es mucho menos inclusiva de lo que era la del año 83, que es cierto que había más hombres que mujeres, pero que había 4 hombres que no eran blancos, que estaba Ishiguro, que estaba Rushdie, y que además transmitió una sensación de que los novelistas británicos también podían ser novelistas internacionales, ¿no?, que no eran simplemente escritores que vivían en las pequeñas, en las zonas residenciales acomodadas, ¿no?, de los suburbs, ¿no?, de las, mal traducido muchas veces aquí por suburbio, que nosotros entendemos por suburbio otra cosa, ¿no?, quejándose de sus problemas, ¿no?, que antes, la generación anterior, sí había escritores que habían salido al mundo, y habla de Graham Greene, de Lawrence Durrell. Graham Greene came to Galicia quite a lot. So, Graham Greene pasaba muchas temporadas en el monasterio de Oseira en Galicia, ¿no?, pequeña nota a pie de página. Y
pero que esto les dio como una coherencia y una identidad grupal, ¿no? Y que sobre todo lo que esa lista hizo fue bueno, pues, sacar de sus casillas a los que vinieron después, porque decían, bueno, esta gente, claro, los han aupado ahí, están ahí haciendo de tapón, no nos están dejando a nosotros salir adelante, y él dice que eso es precisamente lo que van a seguir haciendo. And when I said dismissively that, you know, my generation didn't write small novels about dissatisfaction in the suburbs, that's exactly what my first novel is about. Y que cuando dice que su generación ya no estaba por escribir la típica novela de qué mal vivo, qué insatisfecho me encuentro viviendo en las afueras de una gran ciudad, precisamente su primera novela va sobre eso. Then, your great breakthrough, international breakthrough, was Flaubert's Parrot. I suspect that you could become a full-time writer from then on. How do you remember those days? ¿Cómo recuerda los días de ese primer gran éxito, ¿no? Que fue El oro de Flaubert? Yes, that was my breakthrough, and it was the first time that one of my books had sold abroad, had sold into Europe. And it was a wonderful feeling that, well, it was called Flaubert's Parrot, and the book was flying across the borders of other countries and going into other languages. And that was a moment of pure pleasure, unalloyed pleasure. And, you know, the first time you get a letter from someone living in another country who's read your book in a different language and who understands it and is moved by it, there's nothing to beat that. There still isn't, you know. I still, and now I get letters from farther and farther away, which is, I mean, I don't mean I don't get any letters from France or Italy, but you know, getting a letter from Belarus, for example, and I think this is wonderful that we just have a vision of Belarus politically and socially and so on. And then there are people there who want to read my books. And I think reminds me of, I went to Moscow about 2015 it was. And, you know, Putin was certainly very much in charge. And, you know, whenever you went anywhere near the Kremlin in a taxi or a car, the sat-nav cut out. You know, you were in a special zone. And I was doing a presentation at Moscow State University to English graduates, I guess they were, or they were doing MAs, or they were between about 18 and 20. Mm-hmm. And I was just, you know, rambling on in the way that I do. And because it came up, I said, for instance, has anyone heard of Monty Python? And they all said, Monty Python, Monty Python! and all of them had heard of Monty Python, about 300, 400 young. And I thought, there is hope for any country where its young people know about Monty Python. Unfortunately, this may not be the case. We'll have to see how it works out. But I think Monty Python is a good opposition to Putin, you know. I'll translate it. Pues El oro de Flaubert fue efectivamente el libro que, digamos, que fue su aldabonazo, su entrada en otro nivel literario. Fue su primer libro que se tradujo a otros idiomas. Y dice que esa sensación de que tu libro lo ha leído alguien en otro país, en otro idioma diferente al que tú lo has escrito, y que lo ha entendido, que lo ha emocionado, lo ha conmovido y te escribe para contártelo, que no hay nada que supere esa sensación, ¿no? Y que además, a medida que pasa el tiempo, le siguen llegando cartas de Francia y de Italia, pero que a medida que pasa el tiempo se abre, ¿no?, ese espectro geográfico, que le llegan pues cartas desde Bielorrusia, y que eso da un poco la medida, ¿no?, de cómo el libro sigue traspasando esas fronteras, ¿no? Y una de los viajes que hizo recientemente fue a Rusia en el año 2015,
y dice que Putin estaba ejerciendo el poder de una forma muy visible y que uno de los detalles, ¿no? que de la vida cotidiana era que si ibas en un taxi o en un coche y pasabas cerca del Kremlin, automáticamente el GPS quedaba en blanco, ¿no? El navegador del asistente de navegación del coche se interrumpía, ¿no? Porque estabas entrando en una zona, digamos, crítica. Pero que tuvo un encuentro con alumnos de entre 18 o 20 años de la Universidad Estatal de Moscú. Y entonces, para comprobar cómo las referencias culturales pueden viajar, ¿no? De un idioma a otro y de una cultura a otra, pues pone el ejemplo de Monty Python, ¿no? Que pensaba que les podría resultar exótico, pero resulta que no, que todos conocían a Monty Python, ¿no? Y que 300, 400 alumnos empezaron a corear, sí, 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 Monty Python, Monty Python. Y que cree que es una buena oposición al régimen de Putin, ¿no? Humor is always a good defense against authority, ¿no? El humor, ¿no? Frente a las dictaduras y lo autoritario. And also, while you were translating, I was thinking about the whole matter of cultural boycotts. And there are some British writers who won't allow their books to be published in Russia under Putin. I think that Putin is not going to take any notice of any British writer saying you can't publish my books in your country. And it's much more important, as long as your books are properly translated and properly published, to carry on publishing, because the network of readers and people interested in the arts and culture is an alternative power which crosses borders and which sustains those who have to suffer under Putin. Mientras me oía traducir la anterior respuesta, estaba pensando en la idea de los boicots culturales, ¿no? Y cómo conocen novelistas británicos que se niegan a que sus libros se traduzcan y se publiquen en Rusia mientras Putin siga en el poder. Y él cree que a Putin le da igual, ¿no? Si un novelista inglés dice, mi libro, mientras tú estés mandando, no lo voy a publicar, ¿no? Está Putin temblando en su despacho. Y cree que realmente lo importante es que mientras tus libros estén bien traducidos, estén bien publicados, son importantes que se publiquen en lugares así, ¿no? Porque realmente la red de la resistencia, lo que infunde ánimos, lo que hace que la vida de gente que a lo mejor está viviendo una situación poco democrática, es, pues encuentras, ¿no? Ideas y consuelo y conforto en esas obras, y es importante mantener esa presencia. Shall we talk about how you choose the subjects, the topics you cover in each book, because they are very different from one to each other. Some are more political, like England, some are more intimate, some are more historical, some are more postmodern, if we can use that dirty word. Yes. So how do you say, how do you identify which idea is going to go for a book, which one is going to go for a short story, which one you will turn into an essay, ¿no? ¿Cómo elige los temas de cada libro? ¿Cómo decide que uno es un cuento, otro es una novela, otro a lo mejor lo aborda desde un ensayo? ¿No? ¿Y cómo desarrolla esos temas? I don't know the answer to that question, and I don't want to know the answer to that question, because there are certain things about writing that, it's like you admire a plant. So you pull up its roots to look at it, where it comes from. Well, it dies, So I don't examine where things come from too closely. If I can answer your question in any way, it's to say that I think the topics choose me rather than I choose the topics. And it just happens that a lot of different topics choose me. But then I think I'm also a writer who would be bored repeating myself or seeming to repeat myself. And there are writers who, like Jane Austen famously had, was it 2 inches of ivory, 3 inches of ivory, whatever it was, and she chiseled it differently with each book. But she's a great writer. There are some writers who do work in the same
field all the time. I think it's partly boredom, or just wanting to try something new, or go into a different area. And where they come from, it's very different. You know, sometimes it's something that you read, something you overhear, something you imagine, an anecdote. But this idea that, well, the worst thing is if someone comes up to you and says, "I've got a really good story for you." I'm afraid I tend to say, no, you've got a really good story for you. And it's not going to turn into a really good story for me. And the other, partly because that really good story has a beginning, a middle, and an end, and a punchline. And if you're a novelist and you're looking for material, then you don't want a whole story. You want a little bit of a story, and then the rest of it you take over for yourself. There's a wonderful Irish writer, I don't know if he's known here, called William Trevor, who wrote short stories and novels. And he would often go and sit on a public bench and listen to people talking. But there was always a point, if it got really interesting, where he'd leave because he wanted to finish the story himself and write the beginning as well. Bueno, dice que esa respuesta a esa pregunta no la tiene y que además preferiría no tenerla, porque estropeas un poco la magia de eso, ¿no? Es como observar una planta hermosa, arrancarla para ver las raíces y claro, la planta se muere. Entonces podría decirse que él no elige los temas, sino que los temas lo eligen a él. Y que tener esa amplitud, ¿no? y esa capacidad de buscar, llevado a veces por no querer aburrirse o por experimentar con algo nuevo, es lo que lo ha llevado a tener esos libros tan diferentes, ¿no? Que es cierto que hay autores, y ponía el ejemplo de Jane Austen, ¿no? Que decía que es como si estuviera con una tira de marfil y estuviese, ¿no? Tallando siempre, ¿no? Las mismas figuras, pero claro, lo hace a la perfección. Pero que él no es esa clase de escritor, ¿no? Que prefiere ampliar ese campo y que muchas veces se encuentra con gente que le dice, le voy a contar una historia que le va a interesar, una historia maravillosa, ¿no? Y dice, no, esa historia no me interesa a mí, le interesa a usted, ¿no? Que los escritores tienden a buscar retazos de historias, ¿no? Dice que a veces esa inspiración le puede venir de algo que ha escuchado, de un artículo que ha leído, de algo que ha visto, de un recuerdo, pero que lo que quieres es una parte de la historia para tú completarla, no la historia completa. Y que William Trevor, un escritor irlandés, se sentaba en los bancos a escuchar a la gente, ¿no? Un poco lo que hacía Delibes también, ¿no? De pegar la hebra y escuchar a los paisanos hablar, pero que cuando la conversación se ponía muy interesante y se acercaba el desenlace, se levantaba y se iba, porque no quería conocer el final, prefería inventarlo él, ¿no? And it's also important to distinguish between, when you get an idea, it's important to distinguish between something that is an idea for a story and something that is an idea for an idea. When I wrote a book called History of the World in 10.5 chapters, and everything has water in it. Things happen on water, from Noah's Ark to wherever we get to at the end. I can't remember. Anyway, Heaven and Leicester City. Oh yes. The fantasy about yes. my team, Leicester City, playing in the World Cup for England. And so I was at the very early stage. I was looking around and thinking about stories to do with water. And I remembered that there's a phrase which is to do with the famous ship, the Titanic, which hit an iceberg and sank in 1912 in the Atlantic Ocean. And the phrase is, "Oh, that's as pointless as moving deck chairs on the Titanic." And it's a very well-known phrase in English. You know, you say, you know, the Prime Minister puts in different ministers. Well, that's just moving the deck chairs on the Titanic. So I thought it would be a wonderful idea to write the story
of the deck chair attendant on the Titanic. That's good, isn't it? It sounds like a good idea. And the more I thought about it, it was just an idea for an idea. It was impossible. I couldn't develop it in any way. I couldn't imagine it. I didn't write it down. It was just stuck on my notebook. And every so often I'd look at it and I'd smile and I'd think, that's a really great idea. But it was an idea for an idea. Dice que es muy práctico para un escritor distinguir entre una idea para un libro y una idea para una idea, o una idea que se queda condenada al ámbito de las ideas, ¿no? Y cuando él escribió Historia del Mundo en 10 capítulos y medio, que es un libro en el que todos los capítulos de alguna manera tienen que ver con el agua, ¿no? Desde el arca de Noé, que bueno, seguramente si habéis leído ese capítulo es magistral porque el punto de vista de quien lo está contando es maravilloso, y a quienes no lo habéis leído pues nos estropeo la expectativa porque de verdad que es un capítulo fantástico. I'm telling that the first chapter, the one with the Noah ark, the point of view is amazing, and they should check that chapter because it's wonderful. Thank you. Pero, and the other chapters are good as well. Bueno, y los demás capítulos también. Y que una idea que tuvo para ese libro era recurrir a una expresión que es común, ¿no? en inglés, que es mover las hamacas o las sillas de cubierta, ¿no? Las deck chairs, sobre la cubierta del Titanic, ¿no? Que es como, bueno, pues cuando hay un cambio de ministros en el gobierno, la gente dice, esto es como mover las hamacas en la cubierta del Titanic, ¿no? Entonces decía que sería bonito escribir un cuento desde el punto de vista de la persona que era el encargado de administrar, ¿no? los asientos en la cubierta del Titanic, pero que eso era una idea que se quedaba en una idea. There are two things that maybe we can chart as a progression, or maybe something that defines your career as a writer, that you've synthesized in a phrase that it's do more with less words, something like that. Do more with less, and also a growing concern about time and memory, and what time does to memory and what memory does to time. En los últimos años él ha escrito que cada vez cree, ¿no?, más en la posibilidad de decir más con menos, y sobre todo en el interés que tienen los dos temas grandes, ¿no?, de la literatura, que son el tiempo y la memoria, y cómo la memoria se ve afectada por el tiempo y también cómo el tiempo se ve moldeado por nuestros recuerdos y por la memoria. No, a moment ago I knew exactly what I was going to say. What was the first part? Yes, do more by saying less. Yes. That's it's a version of a wonderful remark that Verdi made in old age, and he wrote, his great operas, 3-5 acts, and then his last two operas, which were The Merry Wives of Windsor and Shakespearean one. Was it Othello? What was the last? Anyone remember? Anyway, Las dos últimas óperas de Verdi, Falstaff. Falstaff, and the one before? Y la anterior era Las Alegres Comadres de Windsor, ¿puede ser? No. Was that Othello? O Othello. Yes. Maybe Othello. And they are shorter. They're quite a lot shorter. And Verdi once said, I learnt to write less music. So he said, I learnt how to write less music. And I thought that was a wonderful remark. And I mean, it's very hard to distinguish, getting older and having theories and principles about how you're going to write then, and actually not being able to do some of the stuff you did before. But I do think it's true that in my later books, I want to cut to the chase. I don't want to. This book, Elizabeth Finch, which is available in all good bookshops,
at a very reasonable price. It starts with, and it has a woman who teaches in an outreach part of a university to mature students, and she teaches culture and civilization, and it begins with her and her students in a lecture hall together. Now, maybe 20 or 30 years ago, I would have written it from her point of view, coming into the university, looking at the damp patches on the concrete, noticing bits that are crumbling, and doing something semi-symbolic about the state of the university. I might have done that, I don't know. But now I just think, I'm just going to put her there, where she is, in front of her students, talk to them, and she's talking to us. I just think I haven't got time to do frills anymore. That's sort of how I feel. And so I think my books have got a bit shorter as I've got older. Esa frase, ¿no?, de decir más con menos, él la encontró en una cita que se le atribuye a Verdi, en ya, bueno, un Verdi crepuscular, ¿no?, de aprendí a escribir menos música, ¿no?, aprendí a hacer música con menos notas, ¿no?, y que le parece algo admirable, ¿no?, que alguien llegue a esa edad y que todavía se cuestione, ¿no?, sus principios estéticos y que quiera evolucionar y hacer las cosas diferentes, ¿no? Y que es cierto que sus libros han ido adelgazando con el tiempo porque, por usar una expresión muy castellana, prefiere ya separar el grano de la paja, ¿no?, ir directamente a la esencia, al meollo del asunto, y pone como caso el arranque de Elizabeth Finch, una profesora que da clases de cultura y civilización en una especie de universidad senior, ¿no?, o de clases para adultos, y que quizá hace 20 o 30 años esa novela la habría presentado a ella, llegándola al campus, observando el entorno, fijándose en las manchas de humedad, en el hormigón, viendo las grietas en los edificios, y que eso adquiriría una especie de cualidad semisimbólica sobre el estado de la universidad actual y el estado de la educación. Pero que hoy en día ya no tiene tiempo para eso, ¿no?, que directamente pone a su personaje en el lugar donde debe estar, que es delante de sus alumnos, hablando con ellos, y de esa manera nos habla directamente a nosotros, ¿no? As for time and memory, this is obviously something that becomes more and more important as you get older. When I was young, and I suspect that people young today feel the same, time seems fairly straightforward, you know, the way that time unrolls, and at a regular pace. Some of it's a bit boring, some of it's more interesting, but it just goes on, and that's time. And memory is something that it's like you go to, when you're driving outside any city, there are these enormous storage units where you can store your stuff. And, you know, that's what memory is like. You have a memory, you put it in the store, and when you want to get it out, you go there, you take it out, and it's exactly the same as it was when it went in. Now, unfortunately, both the aging process itself and science tell us that this is absolutely not the case, that memory degrades every time we take it out, and that our favorite stories, the ones that we repeat through our lives, which define us, are the least likely to be true, because every time there's a little tiny change and you think of another bit more convincing way of telling that, and so on. This becomes of deep interest to someone who's getting older, and also the fact that time seems to happen differently, that it's sort of, it's not as linear as it used to be. It sort of bends and folds, and I mean, there's, you know, scientific explanations of this as well, but this is very layperson's explanation, and you don't feel the confidence in time anymore, and you certainly don't feel the confidence in memory.
But of course, in trying to describe this, you have to describe it with certainty. Sobre el tiempo y la memoria, son dos temas que a medida que uno envejece, lógicamente cada vez son de mayor interés. El caso del tiempo dice que cuando uno es joven parece todo mucho más sencillo de lo que realmente es y que el tiempo es como más lineal y que va avanzando, ¿no? Sin mayores complicaciones. El tema de la memoria dice que, claro, mucha gente cree que tener recuerdos es como ir a uno de estos lugares, ¿no? De almacenaje, ¿no? Donde guardas tus cosas, ¿no? Como los pavejeros o bueno, esa palabra que existía antes, ¿no? Pero que no ocurre así, es decir, cada vez que recuperas un recuerdo y lo vuelves a guardar, ese recuerdo no permanece intacto, sino que se va degradando, se va transformando, y que a medida que va pasando el tiempo, esas historias favoritas nuestras, las 4 o 5 historias que más nos gusta contar, las que más nos reconfortan, probablemente sean las menos verdaderas o las menos ciertas, porque cada vez que las recreas introduces pequeños cambios y pequeños matices que al final van haciendo que se distancien mucho de lo que es ese motivo original, ¿no? Y el tiempo pasa algo parecido, ¿no? A medida que vas envejeciendo te vas dando cuenta de que el tiempo no es tan lineal como pensabas, sino que tiene sus vericuetos y tiene sus idas y venidas, ¿no? Y él admite que esta es la explicación de alguien que no pertenece al mundo de la ciencia, pero que esa es la percepción que hay del tiempo y que lógicamente para un escritor es muy, muy interesante, porque además pierdes la confianza en el tiempo, pero al mismo tiempo tienes que retratarlo y contarlo de forma verídica y convincente. And just as an example of the unreliability of memory, I told you a story about Moscow students, 300 and 400 of them chanting Monty Python, Monty Python. I've told this story many times, as you can imagine, because it always goes down very well. But if I look back to that occasion, I would say that probably only 50 or 60 of the students were chanting Monty Python, Monty Python. But it makes such a better story, you know. Claro, eso es un ejemplo de lo poco fiable que es la memoria, ¿no? De esa historia de los estudiantes, 300 o 400 estudiantes moscovitas coreando el nombre de Monty Python. Es una historia muy atractiva porque hace que sea muy divertida y además la repite muchas veces porque sabe que tiene un efecto asegurado entre el público, pero que volviendo la vista atrás, pues que seguramente serían muchos menos, unos 30 o 40, los que realmente conocían el nombre de los Monty Python, ¿no? Perhaps they were shouting loud enough for 300 people. Pero a lo mejor esos 30 o 40 gritaban tan alto como si fuesen 300 o 400. Shall we speak about the act of writing? You still write with a typewriter and in a desk that you once lent it to, you allowed a friend to write, to finish his book in your desk, and he said that he felt like a news anchor or something like that. Yes. Julian sigue escribiendo en máquina de escribir eléctrica. I think you had to find a replacement. Creo que ha tenido que buscar un sustituto porque las piezas de la suya ya no había recambios. Y además escribe en una mesa especial que tiene una forma de U, que una vez un amigo escritor necesitaba acabar urgentemente su libro y se le había estropeado el ordenador y entonces lo acabó en la mesa de Julian y le dijo, ¿qué tal la sensación? Y dijo, me sentía el presentador de un telediario. So how... Yes, it's true. It was a wonderful Irish writer who was a great friend of mine called Brian Moore. I don't know if he's translated into... Brian Moore, un escritor irlandés que es un gran amigo suyo que no sabe si está traducido. He was a wonderful Irish writer. He started in Northern Ireland, he went to Canada, and then he ended up in California writing for the movies as well. He wrote a script for Hitchcock, amongst others, but he was a wonderful novelist. And he was very funny. And my desk was not always as grandiose as that. I used to write at 2 tables put at an angle. And then I thought I'd get a carpenter I knew to make a desk, filling in the bit between the 2 tables and making it a bit more like that. And then
every so often I needed to have a computer, so he had another extension, and it's sort of almost like a U shape, and Bryn Mawr, he said it makes me feel like an American newsreader, and I keep looking to my right to see if the weather girl is there. Este amigo escritor que empezó en Irlanda del Norte y fue pasando por sucesivos destinos, acabó en California, escribió un guión para Hitchcock, decía que se sentía como un presentador de telediario norteamericano y que constantemente miraba a su derecha para ver si estaba la mujer del tiempo. Pero que ese escritorio no siempre fue tan grandioso como suena, que en realidad eran 2 mesas separadas, que las puso en ángulo, y entonces le pidió a un carpintero que conocía que completase, ¿no?, el espacio que quedaba entre ellas, y que luego necesitaba pues poner un ordenador, y entonces la mesa creció y que al final pues sí, tiene un poco esa forma casi en U. Shall we mention about we mentioned Leicester City? Yes. In the dream of that book, shall you recall how you helped Leicester City win the Premiership with the help of the Apostle Santiago? Oh yes, this is. Es que esto no lo sabe mucha gente. Cuando el equipo de su ciudad ganó su primera liga, fue en cierto modo por una pequeña intervención divina en la que participaron el apóstol Santiago y Julian Barnes. Y yo creo que merece la pena que él recuente esta historia. Have you told the story? No, just that you helped them win the Premiership. We were in Santiago together, and we went to the cathedral, and Jesus explained to me that there was a St. James, the figure of St. James, and that there was a stair up the back and then down the other side, and that before they played in any tournament, the Spanish national team went there, and they went up and they patted him on the head for luck, and then it went down the other side. So I went up and I patted him on the head, and I said, more or less, if you can help Leicester City win the Premiership, I will believe in God. And I went down again, and then I told Jesus. Unfortunately, I told Jesus because he remembered. And then a year or two later, Leicester City won the Premiership. Now, I found a sort of little bit of wriggle room, you know. It was a joke. I'm sure God understands the joke, and so on and so forth. But no, I haven't followed through on my promise. Bueno, cuando estuvo en Santiago de Compostela para recoger el premio San Clemente, hicimos una visita a la catedral, y sabéis que hay un ritual que es subir unas escaleras, abrazas la figura del apóstol y bajas. Entonces yo le expliqué a Julian que eso, bueno, pues que lo hacía prácticamente todo el mundo que visitaba la catedral, y él puso una cara un poco extraña, y entonces le dije, la selección española de fútbol viene, y así es como ganaron el Mundial. Bueno, confieso que fue lo primero que se me vino a la cabeza para salir del paso. Entonces él le dio el abrazo, y luego nos confesó que lo que había pedido era que el equipo de su ciudad esquivase los puestos de descenso, porque estaba a punto de descender. Y no solo lo consiguieron, sino que al año siguiente ganaron la liga, su primera liga. Y él lo que hizo fue, al darle el abrazo, decir, si consigues que mi equipo salga de esta, creeré en Dios. Pero claro, ahora dice que bueno, que a lo mejor era una broma, que Dios el sentido del humor no lo tiene muy afinado, y que todavía está dándole vueltas a cómo cumplir su promesa, ¿no?, sobre ello. I remember we asked you, Anna Journet was there, and and Sam also, and yes, we said, what did you wish for? Did you wish for the Nobel Prize of Literature? And you said, no, Leicester City. Le preguntamos, ¿qué has pedido? ¿El Nobel de Literatura? Dijo, no, el Nobel no, me conformo con que gane mi equipo. Maybe that was a mistake. Y quizá eso fue un error.
We go again? Podemos ir. There's the minor issue of championship as well. So before handing the mic to the people in the audience, I'd like to ask you two last questions. One was when you celebrated your 70th birthday with a dinner in London, it was the same week as the Brexit referendum. And I attended that dinner, and we were surrounded by your European and your worldwide publishers, ¿no? Cuando Julian cumplió 70 años, se hizo una cena en Londres. Yo asistí a esa cena y estábamos en el corazón de Londres, rodeados, ¿no?, de sus editores internacionales, de sus traductores, y era, pues creo que fue 3 días antes de que se votase el referéndum del Brexit, ¿no? Y como os podéis imaginar, pues como dice el gran clásico periodístico, no se hablaba de otra cosa. Bueno, sí se hablaron de otras cosas, pero todo eso sobrevolaba la conversación, ¿no? And you mentioned, don't count your chickens yet, ¿no? No hagáis el cuento de la lechera porque esto no está nada claro, ¿no? And it was very symbolic for me that you, as a great British writer, but also a Europhile, had hosted that wonderful dinner just in that same week, ¿no? Y fue como muy simbólico, ¿no?, que este gran escritor británico, pero al mismo tiempo un eurófilo y una persona, bueno, pues que está en el mundo, hubiese celebrado su cumpleaños en una fecha tan simbólica como fue la del referéndum, con el resultado que todos conocemos. And I seem to remember that almost all my European publishers didn't believe me and thought that there was no chance that we would vote to leave Europe. But I had been, outside London, and I'd heard all sorts of people saying they were going to vote for Brexit. And the campaign to stay in was hopeless, led by George Osborne and Cameron. It was just all about fear, because the British have never been able to say Europe is a wonderful organisation in itself. It's an important moral factor in our lives, and an important historical factor. British politicians have never said that. They've only ever said there is a very good economic argument for us being in Europe, which was always a weakness of both sides. But even though is it working? Oh. Even though it's better, it's this one speaks Spanish. You won't need to translate. Even though I thought we might lose, or there's a chance that it would be very close, I didn't think that the country would be as masochistic and even self-hating as that. I mean, there are other countries in Europe who one thinks of, and the wider world, which one thinks of as being potentially masochistic. But I somehow thought that the British was sensible, That's what we pride ourselves on being, not taking a rash leap into the dark. And that's exactly what we did, and we're being punished for it. I don't. Well, we may ask for some closer economic ties, but no politician in Britain is going to get away with saying, "I want another referendum." Not at this stage. It's going to have to wait, I think, 15 or 20 years maybe, and by that time, the younger generations that come along, who are much more naturally Europhile, much more travelled, know that foreigners aren't horrible people, things like that, very simple things like that. They might then turn things around. But of course, Europe might say, well, actually, we've done quite well without you. But I hope you would be more generous than that.
Volviendo a aquella cena, él recuerda que sus editores europeos decían: de ninguna manera va a triunfar el Brexit, vosotros os quedáis aquí, ¿no? Y que de alguna manera él pensaba también que, bueno, pues que los ingleses no podían ser tan masoquistas y tan llenos de autoodio como para irse, pero al final fue lo que ocurrió. Él cree que los políticos británicos desarrollaron una campaña basada en el miedo y no en lo que para él es Europa, que es una gran construcción moral y algo importante que nos conviene y que nos une, que los ingleses como mucho llegaron a decir: bueno, aquí hay un acuerdo económico que nos beneficia y por tanto nos interesa, ¿no? Y que hasta que esa mentalidad cambie, que ahora mismo ningún político británico va a decir voy a poner en marcha un referéndum para ver qué queremos hacer, si queremos volver o queremos seguir fuera. Que quizá dentro de 1 o 2 generaciones, dentro de 15, de 20 años, cuando gente más joven que tenga ese sentimiento eurófilo de una forma, que lo viva de una forma más natural, que sea gente viajada, que, bueno, pues que crea cosas sencillas en su vida, como que los extranjeros no son gente horrible, pues entonces llegará el momento en que se pueda pensar, ¿no? en qué se puede hacer a partir de entonces. Pero que él cree que, bueno, pues que a lo mejor también llegado ese momento, Europa dice: es que nos ha ido muy bien sin vosotros. Pero él espera que, llegados a ese caso, que seamos generosos. Y me gustaría acabar, antes de daros paso a vosotros, ya que hemos hablado de la eurofilia, de lo que yo considero que es un buen autorretrato que ha hecho Julian de sí mismo, más político que literario, pero que creo que es un buen punto, ¿no? de inflexión en esta conversación, ya que ha mencionado lo de la eurofilia, ¿no? Remember that political description we mentioned before in changing your mind about politics and... What did I say? Yes, I'll remember. Él se define como un liberal con la L pequeña, L minúscula, y eso quiere decir que en contra de lo que pensaba la señora Thatcher, sí existe la sociedad y que cómo trata a sus miembros más desfavorecidos es un buen termómetro del valor moral de esa sociedad. También considera que a los ricos se les debería obligar a pagar impuestos de forma progresiva en función de su riqueza para apoyar a los miembros más desfavorecidos de la sociedad, que debería haber una separación tajante entre el Estado y la Iglesia, que cuestiones básicas como el transporte, la energía, etcétera, deberían ser competencia del Estado y no ser gestionados en busca de un beneficio, que las guerras están mal y que siempre son una equivocación. Y este hombre lo dice para justificar que a lo largo de su vida adulta ha votado por distintos partidos, pero que él considera que en sus creencias no se ha movido, que son los partidos los que han ido cambiando en función del interés coyuntural, pues a lo mejor más europeo, menos europeo, etcétera, ¿no? Y creo que en una de las últimas elecciones su voto, según cuenta en este episodio para la BBC, que podéis escuchar, fue para el Partido por la Igualdad de las Mujeres. Bueno, yo he dicho que teníamos toda la noche para estar aquí con Julian Barnes, pero seguramente Julian Barnes y Jesús también quieran cenar algo, ¿no? Pero yo creo que sí que podíamos algunas preguntas. I'm happy to accept a few questions, but I would like to say that I am quite hungry, and that Lola has very kindly booked a restaurant for 9:30. Yes. So if we could go on no longer than 9:25, that would be perfect. And I'm sure some of you are getting hungry as well. Sé que a las 10:30 ya termina. ¿Ha dicho a las 9:30? Pero sé que a las 10:30, cuando les invitan a cenar, a las 10:30 se van. Pues 2 preguntas, pero preguntas cortas. ¿Quién quiere plantear?
Quiero felicitar a Fraga porque ha hecho un trabajo extraordinario. Enhorabuena. No sé de dónde sacas esa memoria. A lo mejor es la memoria del niño. Is he saying you're very good? Yes. That's true. That's true. Usted con una inicial, J, punto, murió, vivió 31 años, o murió a los 31, ha desatado una segunda novela en Elizabeth Finch y nos ha llegado, a mí por lo menos, me ha llenado de alegría ese largo capítulo sobre Juliano o Juliano, el emperador Juliano. Yes, yes, yes. Me gustaría mucho agradecérselo. Oh, thank you. I like a question that isn't a question. that allows me just to say thank you very much, sir. Bueno, una pregunta que no es una pregunta, que le permite decir gracias. Yeah. Thank you very much, Mr. Barnes. Thank you very much, Jesus. Thank you very much to the bookstore Alberti for this opportunity of see you. In this case, Barnes, yes. But you too, of course. Just a few words. For me, it's a very great gift to meet you. Why? Because I am old. I have been reading you from 20 years ago. I am a biologist. I am a teacher of university. I know that I am a teacher with blouse like Elizabeth. I like Julian or not, I don't know. But I just would like to say you that for me, or for my life, has changed very hard from the lectures of Nada que temer. Nothing. Yeah. So, this is a book has been lasting me 5 years. Why? I have not finished it yet. Why? Because I need to read every day 1 page or 2 pages. Because I feel you will think this lady is crazy. No, I am not crazy. I think you are the perfect reader. Yeah, I am you sometimes. I said, I am Barnes. It is impossible. Barnes is me. You said, this is a crazy lady, really. But no, this book is here with me because now I am retired. I am reading a lot of things, but every day I read Nada que temer. My mother is your mother. My father is your father. Your brother, philosopher, is my brother. You know, I miss God like you. Are you my sister? Maybe. My long-lost sister. Your twin. Probably your twin. Somewhere. Maybe our soul converge in some way. I don't know. Because probably God doesn't exist. Or maybe it does. But I prefer to think that it exists. You start the book with these sentences. I wrote it, subrayar, I don't know the name. Underline. With this yellow. Thank you very much. Well, I've read a lot of stories in which someone discovers a long-lost relative, but it's never happened in life to me before. And My English is very bad. it's not true. It's 1,000 times better than my Spanish. But your marvelous accent is impossible to translate for me. Sorry. I can't. Would you mind the translation? And I am, I don't know, the adjective. It's quite difficult. But please, translate. Thank you very much. It is, I am Dígalo en español y él... Claro. Juan Cruz, que no
Sí. She says that see, the first sentence of the book, she underlined it, of nothing to be frightened of. Yes. I don't believe in God, but I miss him. I think that's the first sentence. Sí. No creo en Dios, pero le echo de menos. ¿Alguna pregunta más? ¿Alguna pregunta más? One more. Real question. Una cuestión. Solamente desearle de corazón que mañana, frente a Velázquez, repita la frase de un protagonista que en un momento muy intenso dice: me oía vivir. Le deseo de corazón que mañana, frente a Velázquez, se oiga vivir. He'd like you to repeat tomorrow the sentence of one of the characters in that book that he heard himself to be alive, and that he'd like to. ¿Qué pasa mañana en Velázquez? ¿No? Ah, estaba pensando en un callejero. No estaba pensando en el pintor. I was thinking he was mentioning Velázquez as a place. No, but it was the painter. Yes. Velázquez is always the painter. Never a place. No, que Velázquez siempre es el pintor, porque yo pensaba que estábamos hablando de un... Sí. Thank you all very much for coming and for being such a nice audience. Muchas gracias. Thank you.